nombre es Javier Madrid y tengo especial interés en lo que es redes y cómputo. Y hoy día quise venirles con esta charla, bueno, gracias a la invitación de la comunidad. Y así que vamos a eso, la dividí en dos secciones, entonces primero redes y luego vamos a hablar un poco de entrega de contenido y arquitecturas globales. Vamos a tener una agenda bastante tranqui. Vamos a hablar primero de qué es una red y cómo se componen estas. Vamos a hablar sobre el servicio de Amazon VPC. Vamos a hablar sobre la conectividad a Internet y entre redes y cómo se comunican los recursos. Vamos a hablar sobre Route 53 y aquí es donde entra la resolución, la política de enrutamiento y también lo que son arquitecturas globales. Y vamos a hablar también sobre Amazon CloudFront, que básicamente es un servicio de red de entrega de contenido acelerada. Y finalmente les voy a dar unas recomendaciones que quizás me hubiese gustado que me las dieran antes de presentar este examen. En primer lugar, comenzamos con redes y vamos a definir de manera fundamental qué es una red. De hecho, la imagen y la viñeta lo dicen a grito. Una red no es más que una cantidad de dispositivos y recursos conectados entre sí. Cada uno de estos dispositivos y recursos tiene una identidad. Ya que tienen esta identidad, ellos se pueden conocer y acceder mutuamente, así como también compartir información. Entonces, si estamos claros con ese concepto, como les dije, manito arriba y yo sigo. Cuando hablamos de redes, hay un concepto que siempre está presente. No hay forma de hablar de redes si no mencionamos lo que es una dirección IP. Y en esta charla me quise enfocar en las direcciones IP basadas en el protocolo IPv4. Entonces, tenemos tres tipos de direcciones IP. IP pública, IP privada, IP elástica. ¿Qué es una IP pública? Básicamente una IP pública es el identificador único de un dispositivo y recurso en Internet. En todo Internet, un único dispositivo va a tener esa dirección IP. Además, esa dirección IP le permite a ese recurso ser accesible desde Internet y tener una presencia en Internet. La IP privada, ahí hay un poquito de contraste, es el identificador único del recurso dispositivo, pero dentro de una red privada. Y no hace visible este recurso y dispositivo en Internet, desde Internet. Simplemente lo hace visible para los demás equipos y dispositivos dentro de la misma red privada. La IP elástica viene siendo una IP pública de igual manera, pero es estática. ¿Por qué le decimos estática? Porque cuando nosotros asignamos una IP pública a un recurso, por ejemplo, una instancia C2, y este recurso se apaga o se detiene, esa IP pública no persiste. Y en algunas arquitecturas y procesos, esto puede ser un problema. Y para eso lo solucionamos asignándole al recurso una IP elástica. Entonces, esa IP elástica, aunque el recurso se apague o se detenga, cuando se vuelva a poner en marcha, va a persistir la misma dirección IP. Y además, una IP elástica es reasignable, es decir, que yo puedo quitarle la IP elástica a una instancia C2 y colocársela a otro recurso. Y así me evito cambiar los registros de DNS que ya haya realizado. Mano arriba si todo va bien. Hasta aquí vamos claro. Ok, comencemos. Vamos a meternos en el barro de aquí en adelante. Vamos a hablar de Amazon VPC. Este es el servicio por excelencia que nos permite crear una red de esa misma red que acabamos de hablar, simplemente que va a ser una red en el cloud. ¿Qué pasa con este servicio? Este servicio nos dota de una serie de características increíbles como el aislamiento y la personalización, que son dos puntos en los que me quiero detener. ¿Por qué mencionamos el aislamiento? Porque los recursos que nosotros despleguemos en una VPC van a estar aislados totalmente del exterior hasta que lleguemos al punto de personalización, que es donde definimos de qué manera queremos que nuestros recursos se comuniquen, si queremos que tengan comunicación con el exterior o no. Una de las características, la primera característica dentro de la personalización que debemos hacer al momento de crear una red es definir un tamaño. Un tamaño de una red lo hacemos a través de un bloque CIDR, que no es más que una dirección IP base con una máscara de red, lo que me dice cuál va a ser el tamaño de la red. ¿Y cómo se define el tamaño de la red? Por la cantidad de direcciones IP.
Si nosotros vemos el diagrama que está en la presentación, podemos visualizar la red y decimos que ese bloque 6DR me otorga a mí 256 direcciones IP. Es decir, que dentro de esa red yo voy a, en teoría, y digo en teoría porque más adelante hay un asterisco con respecto a esto, yo voy a poder desplegar 256 recursos y que cada recurso va a poder tomar una dirección IP. ¿Cómo vamos? En cuanto a la segmentación de red, básicamente la segmentación de red hace referencia a cómo dividimos nuestra red en pequeñas porciones, es decir, en subredes, que lo vamos a ver en la siguiente lámina. En cuanto al control de conectividad, básicamente cómo se comunican nuestros recursos de una subred con otra subred o nuestros recursos con el exterior. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, continuamos. Aquí empezamos ya a meternos en el barro como de lleno. ¿Qué son las subredes? Como les comentaba, cuando definimos una VPC, definimos un tamaño. Nuestra VPC tiene un tamaño definido y las subredes no es más que la división lógica de esa VPC. Es decir, convertir esa red, dividir esa red en pequeños segmentos que los llamamos subredes. Esas subredes toman una porción de las direcciones IP disponibles y se hace a través de subrangos 6DR. ¿Para qué es útil las subredes? Para hacer una separación de recursos o para definir de qué manera queremos que se comuniquen nuestros recursos con el exterior o entre ellos mismos dentro de la VPC. Y aquí nacen dos nuevos conceptos, lo que es una subred pública y una subred privada. ¿Qué es una subred pública, muchachos? Sencillo. En las subredes públicas simplemente desplegamos los recursos que queremos que además de acceder a Internet, sean accesibles desde Internet y que además queremos asignarles a ellos una dirección IP pública para que tengan una presencia en Internet. Por el contrario, la subred privada vamos a desplegar los recursos que no queremos que sean accesibles desde Internet. Un ejemplo para ambos casos, para la subred pública, una aplicación web que debe ser accesible desde Internet, obviamente, y para la subred privada, una base de datos o un servicio interno. Me dicen si vamos bien, si hasta aquí todos están entendiendo y si no, dejan la pregunta que mis compañeros están en el chat como mercenarios para responderles. En esta parte trataré de hablar lo más claro posible porque si ustedes entienden esta lámina van a tener, yo diría que el 70% de lo que significa redes en AWS ganado. ¿Ok? Y es cómo se conectan nuestras subredes a Internet. Aquí entran dos componentes súper importantes, el Internet Gateway y la NAT Gateway. El Internet Gateway básicamente es un dispositivo que permite conexión a Internet. El Internet Gateway básicamente tenemos que verla como una puerta de entrada y salida a Internet. No es más que eso. Cuando nosotros creamos una Internet Gateway, debemos adjuntarla a una VPC. Y desde las subredes públicas debemos crear rutas hacia ese Internet Gateway. Es decir, que cualquier tráfico que se dirija a Internet en general o a cualquier dispositivo que tenga presencia en Internet debe ser enrutado a través de la Internet Gateway. Y esa Internet Gateway se encarga de sacar ese tráfico hacia Internet. Con respecto al NAT Gateway, ya dijimos que en las subredes privadas no queremos que nuestros recursos sean accesibles desde Internet. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestros recursos en las subredes privadas no tienen una IP pública. Entonces, Avi, si vos me acabas de decir que un recurso que no tenga una IP pública no puede ser accesible desde Internet y ni siquiera es visible, entonces, ¿cómo es que este recurso pueda acceder a Internet y para qué queremos que acceda? Por ejemplo, quisiéramos que tener un dispositivo o recurso en una subred privada y no queremos que sea accesible, pero este recurso quizás necesite actualizaciones, como por ejemplo una base de datos. Entonces, cada cierto tiempo necesitamos actualizar ese motor de base de datos. Y aquí utilizamos la NAT Gateway, que básicamente funciona como un intermediario. Nosotros creamos en la tabla de rutas de la subred privada que cualquier tráfico que vaya hacia Internet sea redirigido a la NAT Gateway y sea la NAT Gateway que saque ese tráfico hacia Internet.
¿por qué la NAT Gateway le decimos intermediario? Porque la NAT Gateway hace la solicitud al recurso en Internet como si fuese una solicitud propia de ella. Es decir, que el recurso en Internet jamás va a conocer la identidad de nuestro recurso en la subred privada, porque la NAC lo hace con su propia dirección IP pública elástica. La NAC Gateway es gestionada por AWS y ya sabemos que no acepta conexiones entrantes. Cuando ese recurso en Internet responde a la solicitud, responde es a la NAC Gateway y es la NAC Gateway quien nos lo entrega a nosotros. Me alegraría mucho si me dicen que entendieron este concepto. Sí, una manito arriba si vamos bien. Ok, vamos a continuar. Cualquier cosa, dejen sus preguntas, que mis compañeros van a estar respondiendo encantado de la vida en los comentarios, y la que no respondan, pues yo la leeré al final de la presentación. Bueno, Javi, pero hay dos preguntas que pueden ser muy importantes para dejar aclaradas en este transcurso sobre, entonces dice Nicolás, y mostramos la pregunta. Entonces, en la VPC, una subred puede ser pública o privada dependiendo de los segmentos de la red. No, una subred puede ser pública. ¿Qué hace una subred pública o privada? Si una subred tiene en la tabla de ruta una ruta definida que apunte hacia la Internet Gateway, eso lo hace una subred pública. Una subred es privada cuando en la tabla de rutas de esa subred privada no se encuentra un input que redirija el tráfico hacia la Internet Gateway. Eso es lo que diferencia una subred pública de una subred privada. La tabla de rutas y las rutas que se definen allí apuntando no a la Internet Gateway. Muchas gracias, Javi. Y la otra pregunta que nos hacen es, ¿NAT sería como una VPN? No, NAC simplemente es un dispositivo que nos ayuda a enrutar nuestro tráfico sin hacer visible nuestros recursos en la subred privada. Más adelante vamos a hablar sobre VPN y vamos a poder contrastar las diferencias. Perfecto. Y última pregunta ya para continuar esa sección. Dice, pero lo que hace la consulta al exterior no es la Internet Gateway. Eric se confundió porque mencionaste que la NAT enmascaraba la IP de los recursos privados y hace la consulta al exterior. Ok. Para efectos de la subred pública, nosotros simplemente enrutamos el tráfico hacia la Internet Gateway. La NAP recibe el paquete que le envía el recurso en la subred privada y reescribe el origen. Todo paquete de Internet lleva un origen. Entonces, hasta ese momento el origen es el recurso de la subred privada. Como no queremos exponer ese origen, la NAC lo que hace es que reescribe ese origen, coloca su propia dirección IP y enruta el tráfico hacia Internet, que de seguro pasa a bajos niveles por la Internet Gateway. Pero eso no lo hacemos nosotros, sino que eso lo administra y lo gestiona Amazon Web Service. En ningún momento nosotros no creamos una ruta que dice apunta de la NAC hacia la Internet Gateway. No hacemos eso. Listo, muchas gracias, Javier. Continuamos con la presentación y más adelante seguimos respondiendo preguntas que surjan del tema en específico. Ok. Chicos, me disculpan si en algún momento sienten que los estoy gritando. A veces me emociono y subo un poco el tono. VPC Endpoint. Este es bastante útil. ¿Qué son los VPC Endpoint? Vamos a plantear primero un escenario. Muchas veces queremos que nuestros recursos en sus redes privadas o hasta en sus redes públicas se comuniquen con servicios de Amazon Web Service, pero de manera privada. Es decir, que esa interacción no salga por Internet. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una instancia de S2, por ejemplo, en una subred pública y esa instancia S2, al momento de que se está inicializando, quiere copiar un archivo de S3, ese trabajo se hace saliendo hacia Internet, yendo hacia ese bucket, recuperando ese archivo. ¿Qué pasa si lo queremos hacer de manera privada sin salir de la red de AWS? Aquí nacen dos conceptos, que son los endpoint gateway y los endpoint de interfaz. Chicos, estos dos conceptos son súper sencillos y estoy seguro que es una pregunta de examen. Endpoint gateway fue creado para dos servicios en específico, que son S3 y DynamoDB.
y se cobra solo por el tráfico. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo creo un endpoint gateway, no me cobran porque ha nacido un endpoint gateway. Me van a cobrar por el tráfico que circula a través de ese endpoint gateway. Y el endpoint interface nace para interactuar con el resto de servicios que son compatibles con este tipo de tecnología. Básicamente, esas son las dos diferencias. Esos son los dos endpoints que existen y esas son las dos diferencias. Endpoint Gateway para S3 y DynamoDB, Endpoint Interface para el resto de servicios que son compatibles con esta tecnología. Me avisan manito arriba si vamos bien y entendimos este punto. Entonces, básicamente, esa interacción se va a mantener dentro de nuestra red. En ningún momento va a salir hacia Internet. Entonces, seguimos. Ya va que se volvió un poco loco esto. Ok, denme un segundo. Ok. Ya hablamos de hablamos de red, de cómo se segmenta una red y de cómo se comunican nuestros recursos en nuestras subredes. Pero ¿qué tal si tengo dos VPC? ¿Qué tal si yo tengo dos redes y en ambas redes tengo recursos que necesitan comunicarse entre sí? Aquí nace un concepto que se llama VPC peering. Y el VPC peering no es más que una conexión uno a uno entre dos VPC. Cuando existe un peering entre dos VPC, básicamente estas van a funcionar como si fuera una sola red. Los dispositivos se van a comportar, se van a ver y se van a poder acceder como si estuvieran en la misma red. ¿Qué pasa con el peering? Que el peering no ofrece una conexión transitiva y además se debe gestionar cada conexión de manera individual. Cuando nuestras arquitecturas crecen mucho, es decir, que tenemos muchas VPC, muchas redes, esto tiende a ser un poco complicado de gestionar. ¿Por qué? Porque como les dije, no existe una conexión transitiva. Ubíquense en el diagrama del VPC peering. ¿Qué tal si existiera una VPC llamada VPC-C y existiera un peering de VPC A a B y de B a C? Entonces, los recursos de A se van a poder comunicar con los recursos de B y los de B se van a poder comunicar con VPC-C. Pero A y C no van a tener ninguna comunicación porque en ningún momento hemos establecido un peering entre A y C. A eso se refiere cuando decimos que no ofrece una conexión de manera transitiva. Entonces, viejo Javi, ¿qué pasa si nuestra arquitectura es demasiado grande y no queremos estar administrando estas conexiones uno a uno de manera individual? Aquí nace un nuevo concepto llamado Transit Gateway, que básicamente funciona como un hub central a donde nuestras VPC se conectan y al estar conectados a ese Transit Gateway, ellas se pueden visualizar, conectar y acceder. Esto simplifica, como les dije, la administración y aplica para arquitecturas grandes o de múltiples VPC. Me dicen qué tal este concepto, si lo entendieron, si tienen alguna duda. Ok, vamos a continuar. Ok, vamos a chequear el tiempo. Yo creo que estamos bien de tiempo, ¿cierto, David? Vamos a hablar de, vamos a hablar de tecnologías y servicios que son bastante importantes a lo que hace referencia a una conectividad híbrida y privada. Cuando hablamos de conectividad híbrida, hablamos de conexiones desde nuestro on-premise hasta el cloud de Amazon Web Service. Pero antes de eso, vamos a hablar primero de Private Link. Private Link es una tecnología y lo que hace Private Link es ofrecernos acceso privado a un servicio. Cuando hablamos de servicio, no nos referimos a un servicio de Amazon Web Service como un bucket S3 o una instancia S2. No, hablamos de un software como servicio, por ejemplo, una API, una API de un tercero, o puede ser de mí mismo, pero desplegada en otra VPC. Es decir, yo quiero consumir información que me brinda esa API que desarrolló Lorena Jiménez en una capa de la comunidad, pero yo quiero consumir esa data, consumir esa información de manera privada. Y ustedes dirán, pero Javi, simplemente ¿por qué no conectas tu VPC con la VPC donde Lorena tiene ese servicio? Porque es que ni Lorena quiere que yo tenga acceso completamente a su VPC, ni yo quiero que ella acceda a mi VPC. Yo simplemente quiero consumir lo que necesito. Y es la data que su API genera.
Básicamente eso es lo que nos ofrece Private Link. Ideal para compartir APIs, como lo dice ahí en la viñeta, y evita la exposición a Internet. Simplemente voy a consumir un servicio de manera privada. Con respecto a Site-to-Site VPN, aquí sí hablamos de arquitecturas híbridas. Vamos a poder hacer una conexión cifrada de on-premise a Amazon Web Service. Sin embargo, vamos a usar Internet como transporte. Y esto, como le dije, es ideal para redes híbridas. Es decir, que la información va a utilizar Internet como transporte, pero como va con Site-to-Site VPN, imagínense que va dentro de un túnel en Internet. Es decir, que muy difícilmente esta información va a poder ser interceptada por terceros. En cuanto a Direct Connect ya sí cambia un poco, y Direct Connect es una conexión física dedicada. Y cuando hablo de conexión física y dedicada, quiero que se imaginen literalmente un cable desde su edificio, desde su oficina, hasta un punto de presencia de AWS, hasta un data center de AWS. ¿En qué nos ayuda esto? Esto nos ofrece alta velocidad y baja latencia, y también es ideal para grandes volúmenes de datos, además del cumplimiento con ciertas normativas. ¿Qué tal este concepto? ¿Entendieron? ¿Hay alguna pregunta? Cualquier cosa, dejen la pregunta en los comentarios, que mis compañeros van a estar encantados de responderla, y si no, pues la leemos al final. Ok. Vamos a pasar ahora a hablar un poco sobre entrega de contenido y arquitecturas globales, porque generalmente cuando hablamos de entrega de contenido y aceleramiento de contenido, siempre se reduce en arquitecturas globales. ¿Y qué es una arquitectura global? ¿Quién necesita tener una arquitectura global? Aquellas aplicaciones que tienen usuarios distribuidos alrededor del mundo y que está desplegada en múltiples geografías. ¿Cuáles son los beneficios de una infraestructura global? Tenemos disminución de latencia, recuperación de desastres y protección contra ataque. Es decir, que una arquitectura global es más difícil atacarla. ¿Por qué? Porque tiene presencia en distintas geografías. Si a mí me están atacando mi arquitectura, yo simplemente puedo hacer un switch o un redireccionamiento a otra región mientras contengo el ataque y lo soluciono. Y la disminución de latencia, bueno, ya saben que la latencia básicamente es el tiempo que transcurre desde que un usuario hace una petición, mientras el servidor la recibe, la procesa y nos responde, y el usuario recibe su información. Entonces, cuando tenemos arquitecturas globales, podemos disminuir latencia porque los usuarios van a tener centros de datos o servidores más cerca de ellos. Entonces, me parece que es importante hablar sobre arquitecturas globales antes de continuar. Así que seguimos. Vamos a hablar sobre Route 53, que es un servicio que aporta mucho en cuanto a arquitecturas globales se refiere. Y Route 53 no es más que un servicio DNS gestionado. ¿Qué pasa en Route 53? Route 53, además de brindarnos la oportunidad de adquirir un nombre de dominio, podemos establecer un conjunto de reglas y registros que dicen de qué manera se debe enrutar y hacia dónde se debe enrutar ese tráfico. Es decir, que cuando una persona coloca una URL en el navegador, esas reglas y registros definen hacia dónde debe apuntar ese nombre de dominio. Y tenemos 3 registros comunes. El primero es un registro tipo A, básicamente apunta o vincula un nombre de dominio con una dirección IP de un recurso. Este recurso puede o no estar en Amazon Web Service. Un ejemplo claro sería un nombre de dominio que adquirimos en Route 53 que apunta a la dirección IP pública de una instancia S2. El siguiente registro que vemos en la lámina es un registro CNAME. Este registro apunta un nombre de dominio a otro nombre de dominio y es útil para servicios externos. Cabe recalcar que es recomendable que los CNAME se utilicen solo sobre subdominio. Y un caso de uso podría ser que yo en mi aplicación web tenga el botón que redirige a un blog donde yo hablo sobre mis productos, donde yo hago reseñas sobre esos productos, pero que este apartado no es una parte propia de esa aplicación. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo un dominio para ese apartado de blog
un subdominio para ese apartado de blog y simplemente con un registro CNAME hago que cuando un usuario ingrese a ese subdominio, Row53 apunte al dominio de ese blog. Por ejemplo, puede ser Medium, puede ser deck.to, entre otras. El siguiente registro es un registro de tipo alias y este funciona apuntando un dominio principal o un subdominio también hacia un recurso de AWS que puede ser representado por un DNS. ¿Y cuáles son esos recursos que generalmente siempre vemos? Application Load Balancer, S3, una distribución de CloudFront, podemos ver API Gateway, etc. Entonces, básicamente esa es la diferencia entre estos tres registros. ¿Cómo funciona la resolución DNS? Cuando, chicos, este concepto es bueno que lo entiendan porque este concepto está presente en entrevistas y de hecho en entrevistas de empresas que nosotros consideramos que son muy grandes, pero este concepto es como es muy básico y fundamental, es bueno que lo tengan en cuenta. ¿Qué es lo que sucede cuando ustedes colocan una URL en su navegador? Básicamente, el navegador debe conseguir el servidor DNS que contiene el registro vinculado a ese nombre de dominio. Y le dice, mira, vos tenés el registro de este dominio, necesito que por favor me lo entregues. Row53 revisa entre su registro y dice, sí, para ese dominio hay un registro tipo A que apunta a esta dirección IP y devuelve la dirección IP al navegador. Cuando el navegador recibe la dirección IP, básicamente ahí es donde puede sacar la solicitud HTTP al recurso final. Me avisan si entendieron este concepto de resolución DNS, que es bastante importante y fundamental. En cuanto a las políticas de enrutamiento, como les dije, existen, cuando nosotros, Row53, además de ofrecernos la oportunidad de adquirir un nombre de dominio, podemos crear lo que son los registros que ya vimos y políticas de enrutamiento, que es cómo se responde a esas solicitudes que hace el navegador con respecto a un dominio. Y vamos a empezar con el enrutamiento simple. El enrutamiento simple básicamente es cuando el navegador solicita un nombre de dominio y el servidor DNS responde con la dirección IP que tiene vinculado a ese registro. Eso es, básicamente eso. Eso es el más sencillo. El enrutamiento por peso, de manera probabilística, Row53, nosotros podemos establecer un peso para cada servidor. Digamos que tenemos dos servidores en donde tenemos desplegada nuestra aplicación. Podemos definir un peso para que Row53 de manera probabilística responda con la dirección IP de un servidor u otro. Es decir, que cuando Row53 recibe la solicitud de un navegador para entregarle un registro, nosotros podemos decir el 80% de las solicitudes de ese navegador respóndela con el servidor 1, que es este que tiene el 80. Entonces, el 80% de las veces Row53 va a tratar de responder con el registro que tiene vinculado este recurso. Y el otro 20% de las veces va a responder con el segundo recurso. Javi, ¿para qué es esto? ¿Con qué se come eso? Bueno, un caso de ejemplo puede ser cuando estamos haciendo nuevas versiones de nuestras aplicaciones y queremos ir dando a conocer esas nuevas versiones a un porcentaje pequeño de usuarios para ver de qué manera se comporta nuestra arquitectura. Entonces, el 80% de las peticiones las mandamos a nuestra aplicación de siempre y ese otro 20% de peticiones la enviamos a ese servidor que tiene los updates. Entonces, seguimos. Otras políticas de enrutamiento que son bastante importantes es enrutamiento por geolocalización y por latencia. Además de geolocalización, también vamos a hablar sobre geoaproximación. Por eso le coloqué geo nada más. ¿A qué se refiere con enrutamiento por geolocalización? La geolocalización va a depender, se va a tomar en cuenta la ubicación del usuario, la cual es definida o encontrada a través de su dirección IP pública. Es decir, que de manera arbitraria yo voy a decir, los usuarios que estén, por ejemplo, un ejemplo sería, los usuarios que estén en América, los vas a redireccionar hacia el servidor que está en Virginia, por decir un ejemplo, de manera arbitraria. Yo lo establezco así y así va a ser. En cambio, la de geoaproximación va a tomar en cuenta la distancia física entre un usuario y el servidor. Es decir,
Un ejemplo sería, supongamos que un usuario está en La Guajira colombiana y un servidor está en Bogotá y el otro servidor está en La Guajira venezolana o Maracaibo, Venezuela. ¿Qué pasa? ¿Hacia dónde va a dirigir Route 53 al usuario? Si la política es por geoaproximación. A pesar de que el usuario está en La Guajira colombiana y Bogotá queda en Colombia, el usuario va a ser dirigido al servidor que está en Maracaibo, Venezuela, porque la geoaproximación va a determinar que el usuario está más cerca, la distancia física es más cercana a ese servidor que está en Maracaibo, Venezuela. Me dice si entendieron este concepto. El otro que tenemos es el enrutamiento por latencia. Céntrense en el icono de usuario amarillo. Ven que ese icono de usuario está aparentemente o visualmente pareciera que tuviera la misma distancia de los dos servidores. Pero ¿qué se va a tomar en cuenta aparte de la ubicación del usuario? Se va a tomar en cuenta qué servidor de momento ofrece la mejor latencia. Para ofrecer la mejor latencia se puede tomar en cuenta el tráfico de red o la capacidad que tiene ese servidor para responder a esa consulta. Entonces, el servidor que pueda ofrecer una mejor latencia, a ese servidor va a ser redirigido el usuario, aunque tenga un servidor más cercano. ¿Por qué? Porque es clave que no solamente la geolocalización hace parte de esta decisión, sino también el tráfico que hay en la red y la capacidad del recurso. En cuanto al enrutamiento por fallos, Route 53 periódicamente, por lo menos cuando tenemos un enrutamiento por fallo, vamos a tener siempre un servidor primario y un servidor secundario. Y Route 53 va a estar haciendo controles de salud a ese servidor primario. Cuando Route 53 detecte que ese servidor primario está presentando falla o no está saludable, desde ese momento empieza a enrutar el tráfico a ese servidor secundario. Básicamente, ese es el enrutamiento por fallo. El navegador hace una petición. Cuando Route 53 debe entregarle el registro, se da cuenta que ese servidor que definimos como primario no está activo, entonces responde con el registro vinculado al servidor secundario. Vamos a continuar. Ahora vamos a hablar sobre CloudFront. Y CloudFront también tiene cierta asociación con las infraestructuras globales. ¿Y qué es CloudFront? CloudFront es un servicio de red de distribución de contenido. ¿Y qué características nos ofrece CloudFront? Mejora el rendimiento de lectura de nuestras aplicaciones. Si CloudFront mejora el rendimiento de lectura de nuestras aplicaciones, mejora la experiencia de usuario. ¿Cómo lo hace? A través de lo que llamamos ubicaciones de borde o Edge Location. ¿Qué son las Edge Location? Son servidores que Amazon Web Service tiene distribuidos alrededor del mundo, es decir, que son puntos de presencia alrededor del mundo. No son data centers como los que vemos en una región en particular, sino son puntos de presencia que están allí para responder ciertas necesidades que ya las vamos a ver. ¿Cómo lo hace? Lo hace con el almacenamiento en caché. Y estos puntos de presencia o estos pequeños servidores se integran con los diferentes orígenes. ¿Cuáles son los orígenes? Donde está el contenido que sirven nuestras aplicaciones. Esos orígenes pueden ser una instancia S2, puede ser un bucket S3, etc. Vamos a verlo de una manera gráfica. Tenemos nuestros orígenes. Como ven en la pantalla, tenemos un origen que puede ser S3 o puede ser una instancia S2 o pueden ser ambas. Y tenemos nuestros puntos de presencia que los tenemos señalados como Edge Location. ¿Qué pasa? Cuando un usuario solicita un contenido estático, ese usuario va a ser redirigido a ese punto de presencia que tiene cercano. Si la información que el usuario está pidiendo se encuentra en el Edge Location, se le es entregada del Edge Location. Si la información que está pidiendo el usuario todavía no está en el caché del Edge Location, esa petición viaja hasta el origen, rescata la información, la almacena en el Edge Location y se le entrega al usuario. Ya esa información ya está en caché. Cuando ese mismo usuario o cualquier otro usuario que sea redirigido a ese punto de presencia solicite la misma información, esa información se le va a entregar desde allí. Ya la petición no va a tener que viajar hasta el origen, reduciendo así
la latencia y ayudándonos, entregándonos el contenido de manera más eficiente y de manera acelerada. ¿Y qué hacemos con esto? Mejorar la experiencia de usuario. Punto importante para el examen. Cuando yo creo una distribución de CloudFront, no quiere decir que automáticamente todo mi contenido se despliega a través de todos los puntos de presencia. No. El cacheo de esta información se hace de manera progresiva y bajo demanda. Es decir, que a medida que los usuarios vayan solicitando esa información, es que esa información se va a almacenar en ese egg location puntual hacia donde se redirigió el usuario. No se cachea en todas las egg location al mismo tiempo. Simplemente cuando el usuario utiliza una egg location, si la información no está en ese egg location, se va al origen, se rescata la información, se almacena en el caché y se le entrega al usuario. Y ya se deja ahí, se puede definir un tiempo de cuánto tiempo puede estar esa información allí. Básicamente esta es la información con respecto a CloudFormation. Si tienen algo, a CloudFront, perdón, si tienen algún tipo de pregunta con respecto a CloudFront, la pueden hacer también. ¿Hacia qué location o punto de presencia va a ser redirigido el usuario? Como les dije, en cuanto a aceleramiento de contenido y latencia se refiere, no solo se toma en cuenta la geolocalización, también se toma en cuenta el tráfico en la red y la capacidad que tenga ese punto de presencia o el location para responder a la solicitud del usuario. Entonces, hasta aquí CloudFront.